Sé que no debo dormirme, pero no podré aguantar despierto toda la vida. Antes de que el sueño pueda conmigo, quiero que todos sepáis cómo he llegado a esta situación, en la que el café y las pastillas para evitar dormirme son mi único aliado contra él. Me llamo Jonathan y vivo desde hace un mes con mis padres en el número 12 de Elm Street, en Springwood, justo en la casa en la que esta terrible y monstruosa historia comenzó y pareció terminar. ¿O eso creen ellos? Son las 12 de la noche y tengo tiempo para contároslo todo, o eso espero, ya que me acabo de tomar mi dosis de pastillas y un café bien cargado. ¡Oh, Dios! Tendríais que ver mi aspecto. Tengo 20 años y parece que tuviera 40. Desde luego que cierto es que el sueño es reparador. Llevo toda una semana sin dormir y una buena reparación facial no me vendría mal. No sabéis lo que significa pensar que nunca más vas a dormir tranquilo, sin pesadillas. Dormir para mí ahora significa morir. Y yo no quiero morir, pero me temo que lo mío ya no tiene remedio. Mi condena ya está dictada. Pero quizás contando con detalles todo lo que ha pasado puede evitar que más jóvenes como vosotros vengan a Elm Street para ser víctimas como yo de ese monstruo. Os lo ruego, no vengáis a Elm Street. ¡Nunca! Ni lo penséis. Y ahora os contaré el porqué. Ahora todos conoceréis la historia que lo provocó todo, aunque nadie es culpable de que un ser tan monstruoso llegara al mundo. Todo comenzó un día soleado como otro cualquiera. Un día perfecto para ir a la escuela, tal y como hacían a diario Glenn, Nancy y Tina. Glenn llevaba a su novia Nancy y a su amiga Tina cada día a la escuela en su reluciente descapotable rojo. Glenn se sentía muy orgulloso de su coche y por supuesto de su querida Nancy. Llegaban ya a la escuela cuando Tina contaba la pesadilla que había tenido la noche anterior. Fue horrible. Me acosté en la cama y de repente me encontraba al principio de un largo pasillo oscuro. Olía fatal en el lugar y se escuchaban ruidos extraños como de válvulas de escape. Allí, en ese horrible lugar, me encontraba sola con mi camisón. Comencé a avanzar corriendo por el pasillo, totalmente desorientada, observando unas solemnes paredes a los lados. Cuando llegaba al final del mismo, escuché como una extraña voz nombraba mi nombre, como si me llamara. Tina. Con prudencia me volví y miré hacia el fondo del pasillo, pero allí no había nada. Traté de tranquilizarme y continué corriendo hasta que llegué a una zona de máquinas, como una vieja fábrica. Corrí buscando una salida, pero estaba atemorizada,
porque sentía que alguien me observaba en la oscuridad. Los ruidos de válvulas y gases proseguían su estruendosa música y yo seguía buscando una salida. Cuando parecía que iba por el buen camino y la salida estaba cerca, podía sentir un estremecimiento al escuchar esa siniestra risa oculta entre los gases del lugar. Avanzaba cuidadosamente hasta que llegué a una zona en la que parecía haber menos recovecos. Un estridente ruido sonó a mis espaldas, provocándome un temblor que atravesó todo mi cuerpo. Mientras me recuperaba, observé aterrada como una especie de garra afilada rasgaba terriblemente una vieja y sucia sábana que colgaba en ese putrefacto antro. Apenas me dio tiempo a observar a quién pertenecía esa garra, ya que inmediatamente comencé a correr hacia el lado opuesto para escapar de ese ser que se suponía me espiaba en la oscuridad. Y ahora sabía con certeza que lo hacía, pues escuchaba sus pasos y su profunda respiración a mis espaldas. Aterrada, me metí en un recoveco en cuyo final había una especie de caldera con un fuego muy vivo. Me sentía atrapada por un ser cuyo aspecto desconocía. Cerré los ojos para no ver mi terrible final a manos de esa garra metálica y no pude evitar que un grito de horror se escapara de mi boca cuando ya me creía muerta. Para mi sorpresa, nada pasó en ese momento. Abrí los ojos y observé unas extrañas sombras, pero ni rastro de mi perseguidor. Avancé con cuidado y sigilo, pero no llevaba dados ni 2 pasos, cuando algo gritó a mis espaldas, cogiéndome del brazo fuertemente. Grité desesperada y en ese momento desperté completamente cubierta de sudor. Me dejé caer en la cama y puse mis manos en mi camisón. Y en ese momento, un escalofrío cruzó por todo mi cuerpo. El camisón estaba hecho jirones. ¿Cómo podía haber ocurrido eso si solo había sido una pesadilla?
Pesadilla en Elm Street. Capítulo primero. Justo en ese momento Glenn aparcaba su lustroso coche y todos salieron para dirigirse a la escuela. Glenn era el típico chico guapo, moreno y deseado por las chicas, aunque como ya os he dicho, su novia era Nancy. Nancy era una chica más bien reservada, de pelo moreno y simpática, aunque altamente calculadora. No hacía nada sin analizarlo todo antes. Por su parte, Tina era una chica rubia, guapa y despreocupada, aunque en esta ocasión su aspecto era bastante pálido y decaído, fruto de su ajetreada noche de pesadillas. La verdad es que ha sido una noche para olvidar. Supongo que debo concluir que fue una pesadilla sin más. Sin duda, Tina. Pero lo curioso es que yo anoche también tuve una pesadilla. En ese momento apareció a sus espaldas el bromista Rod. Rod era un chico alto, moreno, guaperas y con un alto grado de chulería. Y además estaba coladito por Tina. Tina, hoy me he despertado viendo tu nombre escrito por todas las paredes de mi habitación. ¿Qué te parece? Mi nombre tiene 4 letras, Rod. ¿Estás seguro que el nombre que viste tenía 4 letras? Sí, ríete, Tina. Ya me buscarás cuando necesites ponerte a tono. Medio enfadado, Rod se dirigió a la escuela y Nancy siguió comentando. Pues sí, también tuve ayer una pesadilla y la verdad que no pude volver a dormirme. ¿Qué soñaste, Nancy? Olvídalo, Tina, tan solo fue una casualidad. Es cierto, Tina. La próxima vez que te ocurra, solo tienes que decirte una y otra vez que solo fue un sueño. Tras esta puntualización, Glenn besó a Nancy y salió corriendo hacia la entrada de la escuela mientras Tina le preguntaba a gritos. ¿Tuviste anoche alguna pesadilla, Glenn? Pero Glenn ya no la escuchaba debido al sonoro timbre que llamaba al alumnado al comienzo de sus clases. Tina y Nancy suspiraron sonrientes sin dar más importancia al asunto. Aquella misma noche, Nancy y Glenn habían quedado con Tina en su casa para pasar la noche juntos, debido a que su madre iba a estar ausente unos días, y la verdad Tina aún se encontraba nerviosa y asustada por la pesadilla del día anterior. Gracias por haber venido esta noche. Si me llego a tener que quedar sola, me da algo. No te preocupes, Tina. Siempre puedes contar con nosotros. No puedo creer que vuestros padres os hayan dejado quedaros en casa. Bueno, no fue así exactamente. Mientras llamaba por teléfono a su madre y preparaba un radiocasete a su lado, Glenn dijo: Verás, tengo un amigo que vive cerca del aeropuerto. Se supone que pasaremos la noche allí. En ese momento, Glenn introdujo una cinta en el radiocasete y tras saludar a su madre pulsó el botón de play.
Sí, mamá, estoy en casa del primo Barry. Ajá, tan ruidoso como siempre. Ya sabes. Te alegras de no vivir aquí, ¿eh? De acuerdo. Te llamaré por la mañana. Claro. No te preocupes. Mierda. Sí, creo que son unos motoristas drogados o algo así. Callaros ya. Sí, tranquila, mamá. Creo que hubo un accidente. Nancy, tratando de arreglar el asunto, rebobinó la cinta y volvió rápidamente a darle a play. Sí, mamá. Llamaré a la policía. No te preocupes, mamá. Te llamo por la mañana. Sí, por la mañana. Joder. No tiene gracia. Glenn, tras tanta tensión, decidió salir un momento fuera de la casa para tomar el aire. Mientras Nancy comentaba a Tina. ¿Ves? ¿A que ahora ya te encuentras mejor? Estuve todo el día sintiendo a ese hombre a mi lado y escuchando esas garras afiladas allá por donde iba. ¿Garras? Es curioso que lo digas. En la pesadilla que tuve yo ayer también aparecieron garras. Garras afiladas. La cara de Tina se llenó de temor y miedo en ese instante. Parecía algo más que una mera casualidad. ¿Qué soñaste? En ese momento Glenn regresaba y se sentó frente a Nancy. Soñé con un tipo vestido con un jersey de rayas verdes y rojas. ¿Qué tiene que ver ese tipo con las garras? Ese tipo clavaba sus afiladas garras en muchos sitios. De hecho, más que garras parecían una especie de guantes creados por él mismo, con afilados cuchillos, y haciendo un aterrador ruido. Nancy, soñaste con el mismo tipo que yo. Jersey a rayas verdes y rojas, dedos como cuchillas y una siniestra risa. Eso es imposible. Ahí afuera hay alguien. Yo no he oído nada. Se levantaron al unísono y se dirigieron con mucha cautela al exterior de la casa. Las chicas estaban ligeramente tensas mientras Glenn encabezaba el grupo como hombre de la casa que era. Tras abrir la puerta salieron al exterior. Glenn se adelantó mientras las chicas se quedaban en la entrada del pequeño y coqueto jardín que tenía la casa. Te voy a dar una paliza, seas quien seas. ¿Me oyes? Las chicas seguían expectantes mientras Glenn avanzaba llamando a un gatito que supuso podía estar realizando esos ruidos al arañar el metal con sus uñas. ¿Gatito? ¿Un gatito? Ya estaba cerca del final del jardín cuando un nuevo y extraño ruido le hizo sobresaltarse. Se tranquilizó inmediatamente para no asustar a las chicas y siguió llamando al supuesto gatito que estaba originando aquella situación, que ya le resultaba poco agradable. Missy. Gatito, Missy. Tras comprobar que no había nada, dirigió una mirada de ignorancia a sus compañeras nocturnas, momento en el cual algo salió de la oscuridad y se abalanzó sobre él. Joder, Rod. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? He venido a hacer las paces, mujer. ¿Tu madre está? El aire chulesco y desgarbado de Rod era inevitablemente atrayente para Tina, pero ella trataba de hacerse la dura, ya que le gustaba sentir como Rod la merodeaba como un gato en celo. ¿Qué es eso? Rod levantó su mano en la que llevaba un pequeño rastrillo de jardinería con el cual estaba realizando esos chirridos metálicos para asustar a los asistentes a esta nocturna reunión. Tras esto y con su chulería habitual lo tiró a sus espaldas y preguntó: ¿Qué estabais haciendo aquí solitos? ¿Una orgía quizás? Pues puede que un funeral. A Glenn no le había gustado nada la broma de Rod, y para ser sinceros no le gustaba que estuviera allí presente.
Glenn siempre había considerado a Rod como un charlatán y creador de problemas para los que le rodeaban. Rod no reaccionó bien a las palabras de Glenn y sacó su navaja, pero rápidamente Nancy se interpuso entre ellos. Vamos a pasar la noche juntas, Tina y yo. Glenn ya se iba. Rod se volvió hacia Tina y le comentó tras guardar la navaja. ¿Viste su cara? Tu madre no está, ¿verdad? Tina y yo tenemos que hablar, ¿nos disculpáis? Rod cogió a Tina de la cintura y se fueron hacia el interior de la casa, no sin antes murmurar. Chicos, nos pedimos la cama de su madre. Glenn, creo que deberíamos irnos a casa. Nancy no había terminado de hablar cuando apareció Tina diciendo. No se os ocurra dejarme solo con este imbécil. Rod apareció a la espalda de Tina y tapándole la boca se la llevó a otra habitación de la casa. Glenn, motivado por el ambiente apasionado que se había creado tras la llegada de Rod, comenzó a besar a Nancy. Glenn, ahora no. Estamos aquí para ayudar a Tina, no para estas cosas. A Glenn no le sentó nada bien la respuesta de Nancy, pero se conformó y ambos entraron por fin en la casa y cerraron la puerta. En pocos minutos todos dormían en la casa. Bueno, es un decir. Tina y Rod hacían el amor incansablemente en la habitación de arriba, y Glenn aguantaba estoicamente los gemidos de la pareja deseando hacer lo mismo con su querida Nancy. Por su parte, Nancy dormía plácidamente junto a Glenn. Tras una hora, Tina y Rod terminaron de disfrutar de eso que a todos nos gusta, por qué no decirlo, el sexo. Tras una breve conversación, Rod comentó. Querida, durmamos y no más pesadillas para ninguno de nosotros. Al instante, todos en la casa estaban durmiendo, pero no pasó mucho tiempo cuando Tina se despertó tras escuchar el crujir de una rama en el exterior de la casa. No hizo ningún caso pensando que podría ser algún animal callejero, pero al instante escuchó un nuevo crujido, esta vez más intenso que el anterior. Tina llamó a Rod, pero este no la hizo ni caso. Se levantó y miró a través de la ventana esperando ver algún animal hurgando por algún lado. De repente una piedrecita chocó contra su ventana sin un estridente ruido. Era extraño, ya que en el exterior no parecía que hubiera nadie. Tina comprendió al instante que se encontraba en una pesadilla, y nuevamente acompañado de ese siniestro personaje. Por su parte, Nancy tampoco parecía estar pasando una noche demasiado buena. Era una tontería, pero le había parecido sentir en sueños como si una de las paredes de la casa hubiera cedido ante la presión de un ser del cual solo pudo ver la silueta. Pero que rápidamente identificó con el siniestro personaje de su pesadilla de la noche anterior. En ese momento se dio cuenta de que tenía entre sus manos un crucifijo. Miró despistada y medio adormecida la pared, de la cual creyó ver salir a ese ser. Y se dio cuenta que antes de dormirse el crucifijo estaba en aquella pared, incluso veía el cáncamo donde había estado colgado. Se levantó y volvió a colocar el crucifijo en su sitio con total naturalidad, y se volvió a acostar junto a Glenn sin darle mayor importancia al asunto. Entretanto, Tina seguía inmersa en su pesadilla, y tras meditarlo un poco decidió bajar al jardín de su casa donde pensaba se encontraba aquel ser del infierno. Abrió la puerta y preguntó. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién diablos eres? Tina, decidida a enfrentarse a su acosador nocturno, siguió avanzando por el jardín como si el miedo inicial se hubiera convertido ahora en osadía. Se dirigió directamente a la calle fuera de los límites de su jardín y de su casa, y al final de la calle, para su pavor, vio aparecer una siniestra sombra que reflejaba a una persona con un viejo sombrero. En segundos veía cómo su acosador se acercaba a ella riendo siniestramente,
y rozando sus garras con las paredes que limitaban la calle, realizando un estridente y desagradable ruido. El ser que se acercaba cada vez más a ella tenía un jersey de rayas verdes y rojas medio raído y sucio, un pantalón y unos zapatos viejos y un oscuro sombrero en su cabeza. Pero lo más terrible y aterrador era la garra metálica de afiladas cuchillas que llevaba en su mano y con la cual realizaba aquel estridente ruido. Cuando este ser estuvo lo suficientemente cerca de Tina, mostró su cara, su aterradora cara totalmente deformada por severas quemaduras, como si hubieran metido su cabeza en gasolina y le hubieran prendido fuego. Era una siniestra expresión la que este ser tenía, y con sus grotescas miradas y muecas la hacía más grotesca todavía. ¡Dios mío! Yo soy Dios. Tras esto, el siniestro personaje comenzó a perseguir a Tina por la calle, siempre riendo como loco. En un momento dado pareció despistarle y respiró tranquila hasta que levantó su cabeza y se encontró cara a cara con el siniestro esperpento. Tina huyó de nuevo y se dirigió a su casa cerrando las puertas que encontraba a su paso. Estaba ya en el jardín cuando esa voz de ultratumba la llamó. Tina observó aterrada como el ser que la perseguía se cortaba 2 dedos mientras reía histéricamente, orgullosamente. Un líquido amarillento y viscoso surgió de los huecos donde antes había unos quemados y horribles dedos. Tina gritó y se dirigió al interior de la casa escapando de algo que nadie jamás había vivido antes en una pesadilla. Y en el interior de la casa este personaje infernal se abalanzó sobre la chica intentando clavar sus afiladas garras en ella. Tina se resistió e intentó apartar a este monigote de carnes quemadas de ella, pero cuando le empujó en su purulenta cara para apartarlo, observó aterrada cómo se había quedado con la piel del monstruo en sus manos. En ese momento Rod despertó y aturdido todavía observó cómo algo se movía histéricamente entre las sábanas. Con miedo quitó las sábanas y vio a Tina como si se defendiera de algo y gritando como poseída. ¡Tina! ¡Tina! Rod, totalmente aterrado, observó como 4 arañazos aparecían repentinamente en la piel de Tina y al instante comenzaban a sangrar copiosamente. Tina no paraba de gritar y mientras lo hacía su cuerpo se elevó como por arte de magia y comenzó a dar vueltas mientras un siniestro bramido del infierno sonaba en toda la habitación. E inmediatamente algo invisible la subió arrastrando por toda la pared y por el techo. Finalmente Tina cayó a la cama en un auténtico charco de sangre que salpicó toda la habitación además del propio Rod. ¿Tina? ¡Tina! ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién, por Dios? En ese momento llegó Glenn y abrió la puerta de la habitación de un fuerte empujón. Enseguida Nancy y Glenn asistieron al sangriento espectáculo. Dios mío. Tina yacía ensangrentada y muerta, mientras la ventana de la habitación estaba abierta, por la cual Rod había huido. La habitación estaba salpicada por la sangre de la pobre Tina, que por fin dejaría de tener pesadillas para siempre. Nancy, después de recuperarse del shock producido por semejante espectáculo, llama a su padre, que era el sheriff de Springwood. Todas las sospechas, como podréis imaginar, recayeron sobre Rod. Pero pobres, el espectáculo acababa de comenzar. Es tarde. Son las 2 de la madrugada. Tengo los ojos como 2 calderas encendidas. Pero no debo dormirme, ya que de hacerlo todo sería ya inútil.
En fin, amigos, solo puedo recomendaros que jamás vengáis a vivir a Springwood. ¡Jamás! Pero eso no me impedirá, o eso espero, daros toda la información posible sobre ese maloliente ser del infierno que nos persigue en nuestras pesadillas sediento de venganza. Creo que es momento de continuar con la historia. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí. Tras el asesinato, todos intentaron volver a la normalidad, mientras Ross seguía en paradero desconocido y la policía le buscaba como principal sospechoso de la muerte de Tina. Nancy salió de su casa tras una breve conversación con su madre en la que ésta trató de convencerla de que no fuera a la escuela ese día. Nancy insistió y finalmente se marchó andando hacia la escuela. Al poco tiempo de salir de su casa, Nancy fue abordada por Rod y la llevó tras unos arbustos, y tras tranquilizarla le dijo: No temas nada, Nancy. No te haré nada. Si me cogen, me matarán. Nadie piensa matarte. ¿Lo hiciste tú? Ni siquiera la toqué. Estabas gritando como un loco. Porque allí había alguien más. La puerta estaba cerrada por dentro. No me mires como si fuera un asesino. En ese momento, de entre los arbustos surgió el padre de Nancy, el sheriff, pistola en mano, y le dijo: Apártate de ella, hijo. Ross se levantó lentamente, muy lentamente. Despacio. Como si tu vida dependiera de ello. En ese momento, Rod empezó a correr para escapar, y el sheriff intentó dispararle, pero Nancy se interpuso entre ellos. Sin embargo, Rod no pudo escapar, ya que algunos coches de policía le rodearon y le detuvieron. Yo no lo hice. Yo no la maté, Nancy. Papá, me has utilizado. Estando ese delincuente suelto, ¿cómo te aventuras a ir a la escuela sola? Nancy, indignada, siguió su camino a la escuela mientras su padre la llamaba, y Rod no paraba de gritar que él no había matado a nadie. Tras un triste camino a la escuela, Nancy entró en esta y acudió a sus clases como cada día. Se encontraba en clase de literatura y su profesora comentaba a los alumnos: Lo que se ve no siempre es real. Como decía Shakespeare, algo había que incidía en la naturaleza. Puede que en la naturaleza humana, y que estaba podrido. Un cáncer exactamente. Dijo esto tras despertar a un alumno que se había quedado dormido ante tan interesante tema. La clase en la que se encontraba Nancy era la típica americana, con filas de pupitres a lo largo y a lo ancho, y en cuyos pasillos se movía hábilmente la profesora. Como sabéis, la respuesta de Hamlet a esto y a las mentiras de su madre era seguir indagando. Como los sepultureros perforando la tierra, hora tras hora, día tras día. Esto mismo, con estilo diferente, está en Julio César. John, lee tú ahora, por favor. John se levantó de su pupitre y comenzó a leer. Pero poco le interesaba a Nancy lo que decía John. Se encontraba en la última fila de pupitres, medio adormecida y con magníficas vistas al pasillo. Nancy cada vez escuchaba de manera más difuminada la voz de John, que seguía leyendo y leyendo. Se encontraba muy cansada, casi se podría decir que dormía en su pupitre apoyando su cabeza sobre su brazo. Nancy.
Nancy. La voz parecía provenir del pasillo, así que decidió mirar disimuladamente. Lo que vio la dejó boquiabierta. Allí estaba su amiga Tina, ensangrentada y dentro de una bolsa para cadáveres, llamándola. Nancy. Nancy miró a su alrededor y todo se movía a cámara lenta. Sorprendida miró de nuevo al pasillo, pero ya no estaba su amiga, ni el saco. Solo un gran charco de sangre y las señales inequívocas de haber sido arrastrado hacia algún lugar. Nancy se levantó como si la clase no fuera con ella y se asomó al pasillo. Allí vio como el rastro de sangre se extendía a lo largo del pasillo, y al final vio el saco con su amiga Tina en su interior totalmente desnuda, siendo arrastrado por una mano invisible hacia una esquina tras la cual desapareció. Nancy corrió siguiendo el rastro de sangre y llamando a su amiga, ¿Tina? pero tras cruzar la esquina ¿Tina? chocó con una compañera. Y en ese momento Nancy se fijó en su extraño jersey a rayas verdes y rojas. Le recordaba algo, pero en ese momento estaba nerviosa como para saberlo. Salió corriendo mientras su compañera le recriminaba con una voz siniestra y metálica. No está bien correr así. No está bien correr así. Te cogeré. Nancy miró aterrada y nerviosa como su compañera le mostraba una terrible garra de 4 afiladas cuchillas, que al unirlas mentalmente con el jersey a rayas, le hizo ser consciente inmediatamente de que no se encontraba en el mundo real en ese instante, sino en el mundo de ese putrefacto amasijo de carne quemada que las perseguía en las pesadillas. Nancy, asustada pero no por ello menos osada, a pesar de ser consciente de la situación, siguió el rastro de sangre, en esta ocasión escaleras abajo. Cuando llegó abajo, corrió unas cortinas y vio ante sí una especie de fábrica con gases y válvulas en gran cantidad. Era como si ese ser siempre atrajera a sus víctimas a esta fábrica infernal. Nancy se sentía observada, acechada por algo entre humos y ruidos. Llamó tímidamente a su amiga. ¿Tina? Pero lo que apareció no fue precisamente Tina, sino ese personaje funesto de jersey a rayas verdes y rojas, cara y cuerpos abrasados por el fuego y afiladas garras de metal. Nancy trató de huir, pero tras retirar las cortinas por donde había venido, vio que la salida había desaparecido. Aterrada, comenzó a correr por los pasillos ruidosos de esa especie de fábrica, mientras las garras metálicas de su enemigo chirriaban contra el metal de las paredes y techos del lugar. Nancy corrió hasta que se encontró acorralada entre paredes de metal. Lentamente y chirriante avanzó su enemigo infesto. Todo alrededor de Nancy chirriaba sin parar, mientras ella gritaba desesperada. Es solo un sueño, es solo un sueño. Una sonrisa maligna nació en la boca abrasada de su perseguidor mientras sacaba la lengua lascivamente. ¡Déjame en paz! Y tras gritar esto, empujó su brazo contra el abrasador metal, provocándole un dolor muy fuerte. De repente se encontró en su clase de literatura dando gritos como una loca y rodeada de sus compañeros y profesora. Tranquila, Nancy. Ya ha pasado todo. Solo fue una pesadilla. Estoy bien, estoy bien. Prefiero irme a casa. Al salir a la calle desesperada comenzó a llorar, pero notó un pequeño dolor en su brazo. Sorprendida y aturdida vio como este, justo en el lugar en el que se abrazó en la pesadilla, presentaba un color rojo intenso, como si se hubiera quemado el brazo de verdad.
Han escuchado Pesadilla en Elm Street, capítulo 1. Han intervenido en este relato Elena Rubio como Tina, Laura como Nancy, Miguel Ángel Pulido como Glenn, Luis Álvarez como Rod, Susana Garrido como profesora, Carlos Calvente como padre de Nancy, Antonio Reverte Lucena como narrador, Jordi Armisen como Freddy Krueger. Música utilizada: extractos de la banda sonora original de Pesadilla en Elm Street. También han sido usados en este capítulo efectos de sonido y música royalty free o libre de derechos de autor. Montaje y guión: Antonio Reverte Lucena. Producción: Terror y nada más. Terror y nada más 2012.